Mis hermanos nunca supieron que yo era el cerebro. Durante 20 años, movieron miles de millones de dólares creyendo que era yo la que llevaba las cuentas, como si llevar las cuentas fuera cosa de secretaria, cosa de mujer que suma y resta mientras los hombres hacen la guerra. Benjamín tomaba las decisiones, Ramón ponía los cuerpos, Francisco ordenaba los levantones, y yo, Enedina Arellano Félix, la única mujer entre 7 hermanos, construía el sistema financiero que hacía posible todo lo que ellos creían que construían con sus pistolas y sus cuernos de chivo. El cártel de Tijuana no era de mis hermanos, era mío. Ellos eran la cara. Yo era el cerebro. Y el cerebro nunca aparece en las fotos que la DEA pega en sus paredes. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1961. No en la pobreza que la narrativa del narco exige cuando construye el origen del personaje que viene de donde vienen los que vienen. Mi padre, Francisco Arellano Sánchez, era un hombre de trabajo ordinario, con lo que ese trabajo produce cuando produce lo que produce para una familia de 11 hijos. 11, 7 varones y 4 mujeres. En una casa donde el dinero se contaba antes de gastarse y donde la comida se administraba con la lógica que administrar la comida requiere cuando los que comen son los que éramos. Esa infancia no me produjo el trauma que la narrativa requiere. Me produjo algo más útil. Me produjo la capacidad de hacer que los números alcancen cuando los números no alcanzan. Esa capacidad fue el instrumento que el cártel usó durante 20 años, sin entender completamente lo que usaba cuando lo usaba. Mi madre se llamaba Alicia Félix. Era la mujer que esa familia requería para ser la familia que era, religiosa, seria, con la disciplina que criar 11 hijos con lo que había disponible produce en quien los cría. Me enseñó dos cosas que ninguna universidad enseña con la metodología que mi madre usaba para enseñar lo que enseñaba. La primera, que los hombres subestiman a las mujeres que saben más que ellos, y que esa subestimación es el activo más valioso que una mujer puede tener cuando sabe cómo usarlo. La segunda, que el dinero no tiene moral. El dinero es un instrumento. Lo que tiene moral es quien lo mueve. Yo aprendí esas dos lecciones antes de cumplir 10 años. Las apliqué durante los siguientes 50. Estudié contabilidad. No porque mi familia tuviera el dinero que estudiar contabilidad en una universidad privada requiere cuando esa universidad es la privada que es. Porque la universidad pública producía el título que yo necesitaba con la metodología que esa universidad tiene para producir los títulos que produce. Me gradué en 1984. Tenía 23 años y un título que en el Sinaloa de 1984 era lo que era para una mujer de 23 años, que lo tenía cuando pocas mujeres de 23 años tenían lo que yo tenía. Mis hermanos ya estaban en el negocio para entonces. No todos, pero Benjamín ya movía lo que movía con los contactos que tenía cuando los tenía. Y Ramón ya era lo que Ramón era, desde que Ramón empezó a ser lo que era. El momento exacto en que vendí mi alma no fue el momento dramático que la narrativa del narco construye cuando quiere describir el momento donde el personaje cruza la línea que no se puede descruzar. Fue una tarde de martes, en 1985. Benjamín llegó a mi departamento en Tijuana, donde yo llevaba un año trabajando en una empresa de contabilidad que pagaba lo que pagaba y que producía el aburrimiento que produce cuando lo que produce es el aburrimiento que produce. Me puso sobre la mesa un folder con los estados financieros de 3 empresas. Me dijo que los números estaban mal. Me dijo que alguien los había manipulado. Me dijo que necesitaba saber quién, cuánto y cómo recuperarlo sin que la recuperación produjera el problema que ese tipo de recuperación produce cuando produce el problema que produce. Miré esos números durante 40 minutos. Le dije exactamente quién los había manipulado. El monto exacto.
la metodología que había usado para moverlos sin que se notara a primera vista, y le dije cómo recuperarlos con la forma que la recuperación requería para no producir el problema que Benjamín no quería que produjera. Benjamín me miró como el hombre que mira algo que no esperaba encontrar cuando lo encuentra donde no esperaba. Me preguntó cuánto ganaba en la empresa de contabilidad. Le dije la cifra. Se rió. No con la burla que la risa produce cuando es burla, con el reconocimiento que produce cuando es reconocimiento, y me ofreció 10 veces esa cifra para trabajar los números que necesitaba, que alguien trabajara con la capacidad que yo acababa de demostrar en 40 minutos sobre su folder. Tardé 3 segundos en decir que sí. No porque el dinero me deslumbrara con el deslumbramiento que el dinero produce en quien no ha tenido el dinero que ese dinero representa, porque en esos 3 segundos calculé lo que esos 3 segundos permiten calcular, cuando quien calcula tiene la capacidad que yo tenía para calcular en 3 segundos lo que calculé. Calculé que el negocio de Benjamín necesitaba lo que yo tenía. Calculé que lo que yo tenía era exactamente lo que ese negocio no podía comprar en ningún otro lugar, con la especificidad que esa capacidad tenía. Y calculé que la mujer que era en el Tijuana de 1985 tenía dos caminos disponibles. El camino de la empresa de contabilidad que pagaba lo que pagaba y que producía el aburrimiento que producía. O este. Elegí este, con los ojos abiertos, con el cálculo completo de lo que ese sí produciría durante los años que lo produciría. El primer año trabajé desde mi departamento, no desde una oficina del cártel con la infraestructura que la narrativa del narco le da a la oficina del cártel, cuando esa oficina es la que esa narrativa describe. Desde mi departamento de 2 habitaciones, en la zona Río de Tijuana, con una computadora que en 1985 era la computadora que existía cuando existía la que existía, y con los estados financieros que Benjamín me mandaba, con el mensajero que me los mandaba, cuando me los mandaba con la regularidad que esa operación tenía en ese primer año. Lo que esos estados financieros me mostraban era el tamaño real de lo que Benjamín administraba cuando lo administraba, no el tamaño que la narrativa le da al cártel en ese período de su historia, el tamaño real, las rutas, los montos, las empresas de fachada que en ese primer año eran las empresas que eran con la ingenuidad que las empresas de fachada de ese período tenían, cuando nadie les había aplicado todavía la metodología que yo les empecé a aplicar desde el primer mes. Esa ingenuidad producía la exposición que la ingenuidad produce cuando es la que es. Cuentas bancarias que no debían existir en los bancos donde existían. Propiedades registradas con nombres que no debían aparecer en los registros donde aparecían. Y flujos de dinero que describían exactamente lo que describían para quien supiera leer lo que describían. Yo sabía leer lo que describían. Y lo primero que hice fue borrar lo que tenía que borrarse. No con la dramatización que borrar eso produce cuando la narrativa lo dramatiza. Con la metodología que la contabilidad tiene para hacer que lo que existe deje de existir en los registros que lo hacen existir cuando esos registros son los que son, y cuando quien los trabaja sabe lo que yo sabía sobre cómo trabajarlos. Reestructuré las empresas de fachada con la arquitectura que esas empresas requerían para ser lo que el sistema necesitaba que fueran. Moví las cuentas que había que mover hacia los lugares que había que moverlas. Y construí la primera capa del sistema que el cártel de Tijuana usaría durante los siguientes 20 años para lavar lo que lavaba con la eficiencia que ese sistema producía cuando lo producía. Benjamín no entendió completamente lo que había construido cuando lo construí. No porque Benjamín fuera el hombre que no entiende lo que tiene cuando lo tiene, porque lo que construí era el tipo de cosa que quien no tiene la formación que yo tenía no puede entender completamente con la completitud que esa cosa requiere para ser entendida. Lo que entendió fue el resultado. El resultado era que las agencias que buscaban lo que buscaban sobre el dinero que el cártel movía
Ya no encontraban lo que antes encontraban con la metodología que usaban para encontrarlo. Ese resultado era suficiente para Benjamín. El mecanismo que lo producía no lo necesitaba entender. Eso fue el primer error que Benjamín cometió conmigo. No entender el mecanismo. Usar el resultado sin entender lo que producía el resultado. Ese error se repetiría durante 20 años, con la consistencia que los errores de ese tipo tienen cuando se repiten con la consistencia que tienen. Y durante 20 años, ese error fue el activo más valioso que yo tuve en el sistema que construí y administré, mientras mis hermanos creían que administraban ellos lo que yo administraba. Para 1987, el sistema tenía la estructura que yo le había dado. Las empresas de fachada en Tijuana, en Ciudad de México, en Guadalajara, y las primeras en el exterior que el sistema requería cuando el sistema empezaba a requerir el exterior que requería. Propiedades inmobiliarias que generaban el flujo legítimo que el sistema necesitaba como flujo legítimo. Negocios de importación y exportación que producían la cobertura que ese tipo de negocio produce cuando se construye con la arquitectura correcta. Y una red de contadores y abogados que trabajaban los componentes del sistema, que yo no podía trabajar directamente desde mi departamento de 2 habitaciones en la zona Río. Esos contadores y abogados no sabían para quién trabajaban cuando trabajaban para quién trabajaban. Eso era parte de la arquitectura. La arquitectura que el sistema requiere cuando el sistema necesita que quien trabaja sus componentes no sepa que los componentes que trabaja son los del sistema que los tiene como sus componentes. Esa arquitectura la construí con la metodología que construirla requería y funcionó durante los años que funcionó sin que ninguno de esos contadores y abogados supiera con la completitud que ese saber requiere lo que trabajaban cuando trabajaban lo que trabajaban. En 1988, Benjamín me dijo que me moviera a una oficina. No la oficina que el cártel tiene como su oficina en la narrativa del narco, cuando esa narrativa es la que es. Una oficina en un edificio de oficinas ordinarias en Tijuana, con la fachada que una empresa de consultoría financiera tiene cuando es la empresa que esa fachada requiere. Esa oficina fue el primer espacio físico donde el sistema que había construido desde mi departamento tuvo la presencia que ese sistema requería cuando el sistema creció a la escala que requería esa presencia. En esa oficina empecé a ver lo que antes solo veía en los estados financieros que el mensajero me traía, los hombres que Benjamín mandaba con los reportes de las plazas. Los contadores que trabajaban los libros de las empresas de fachada, y los abogados que administraban las estructuras legales que el sistema tenía como sus estructuras cuando esas estructuras eran las que eran. Esos hombres llegaban a esa oficina, me entregaban lo que traían y se iban, sin saber completamente con quién hablaban cuando hablaban con quién hablaban, porque quien hablaban con ellos era una mujer de 27 años en una oficina de consultoría financiera en Tijuana. No, la jefa del cártel más violento de México, una mujer de 27 años. Esa invisibilidad era el segundo activo. El primero era la capacidad con los números que los 40 minutos del folder de Benjamín habían demostrado. El segundo era la cara que nadie relacionaba con lo que esa cara era cuando era lo que era. La cara de Enedina Arellano Félix en la oficina de consultoría financiera no producía en quien la veía la imagen que esa cara debía producir cuando debía producirla. Producía la imagen de la contadora. La mujer de los números, la que suma y resta mientras los hombres hacen la guerra. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Exactamente lo que usaría durante los 20 años siguientes. Con los ojos abiertos, sin parpadear. Mientras Benjamín tomaba las decisiones que yo le producía como las decisiones correctas. Mientras Ramón ponía los cuerpos que la estrategia que yo construía requería que pusiera. Mientras Francisco administraba las plazas con los números que yo le daba para administrarlas.
Y mientras el mundo miraba a mis hermanos como el cártel de Tijuana, sin mirarme a mí, sin saber que lo que miraban cuando miraban a mis hermanos era el resultado de lo que yo producía desde una oficina de consultoría financiera en la zona Río, hasta que aprendieron a mirarme, cuando ya era demasiado tarde para que importara lo que miraban. El primer muerto que mis números produjeron no fue el muerto que Ramón hizo cuando Ramón hacía los muertos que hacía, fue el contador. El contador que en 1988 trabajaba los libros de una de las empresas de fachada que el sistema tenía en Guadalajara con la función que esa empresa tenía cuando era la que era. Ese contador era un hombre de 42 años que había estudiado en el TEC de Monterrey y que sabía exactamente lo suficiente sobre lo que trabajaba para ser peligroso, sin saber que era peligroso cuando era lo que era. Lo que sabía era lo que los libros que trabajaba le decían sobre lo que esos libros describían. Y lo que esos libros describían era suficiente para que lo que sabía fuera lo que no debía saber cuando no debía saberlo. Lo identifiqué en febrero de 1989. No porque me lo dijeran, porque los patrones en los libros que mandaba cada mes tenían el tipo de ajuste que los contadores que empiezan a entender lo que no deben entender hacen cuando empiezan a entenderlo. Pequeños movimientos, copias de documentos que no necesitaban copiarse para el trabajo que hacía. Preguntas en los márgenes de los reportes sobre transacciones que un contador que solo suma y resta no necesita preguntar cuando solo suma y resta. Ese patrón lo conozco. Lo conozco porque es el patrón que yo misma habría producido si hubiera estado en su lugar con lo que ese hombre tenía frente a él cuando tenía lo que tenía. Le dije a Benjamín que el contador de Guadalajara sabía demasiado, con el detalle que ese demasiado requería para hacer la información que Benjamín necesitaba, con los documentos que el patrón producía como la evidencia de lo que ese hombre sabía cuando sabía lo que sabía. Benjamín me preguntó qué hacer. No con la forma que la pregunta tiene cuando quien pregunta no sabe lo que pregunta. Con la forma directa que Benjamín tenía para preguntar lo que preguntaba, cuando lo que preguntaba era lo que era. Le dije que había dos opciones: integrarlo más profundo en el sistema, para que lo que sabía lo atara al sistema con la atadura que esa integración produce, o cerrarlo. Benjamín eligió cerrarlo. No me preguntó si estaba de acuerdo. No era necesario que me preguntara. Yo ya había calculado que elegiría lo que eligió cuando elegía lo que elegía. El contador de Guadalajara desapareció en marzo de 1989. No voy a describir cómo. Lo que importa para esta confesión no es el cómo, sino lo que ese cierre produjo en mí cuando lo produjo. No produjo el horror que la narrativa exige que produzca el primer muerto en quien lo tiene como su primer muerto. Produjo la confirmación. La confirmación de que el sistema que administraba tenía las reglas que tenía y que esas reglas operaban con la lógica que operaban cuando operaban. Esa confirmación era información. La procesé como información. La archivé en el lugar donde se archiva la información, que es lo que es cuando es lo que es. Y seguí trabajando los números. Eso era lo que me diferenciaba de mis hermanos. Ellos sentían lo que hacían cuando lo hacían. Ramón disfrutaba lo que disfrutaba cuando lo disfrutaba con la forma que Ramón tenía para disfrutar lo que disfrutaba. Benjamín cargaba el peso que cargaba cuando lo cargaba. Francisco procesaba la culpa que procesaba con la religión que usaba para procesarla. Yo no sentía ni disfrutaba, ni cargaba, ni procesaba. Evaluaba. Los muertos eran variables. Los recursos eran variables. Las rutas eran variables. Las plazas eran variables. Todo era una ecuación que requería la solución que los números producen cuando se trabajan con la disciplina que yo los trabajaba. Eso no me hacía monstruo, me hacía eficiente. Y la eficiencia en el negocio que administraba era la diferencia entre el sistema que funcionaba y el sistema que no funcionaba cuando no funcionaba. Para 1990,
el sistema financiero del cártel de Tijuana tenía la arquitectura que yo le había construido durante 5 años. No la arquitectura que 5 años de trabajo ordinario producen cuando el trabajo es el ordinario que es. La arquitectura que 5 años de construir el sistema más sofisticado de lavado de dinero que México había visto hasta ese punto producen cuando quien lo construye tiene lo que yo tenía y cuando los recursos disponibles son los que el cártel tenía disponibles en ese período. Esa arquitectura tenía capas, no las capas superficiales que los sistemas simples tienen cuando son los simples que son. Las capas que la profundidad requiere cuando la profundidad es la que un sistema de esa escala necesita para funcionar con la invisibilidad que ese sistema necesitaba. La primera capa era las empresas en México, las constructoras, las importadoras, los restaurantes, los hoteles en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito. No los negocios de fachada que cualquiera con dinero suficiente puede abrir cuando tiene el dinero para abrirlos. Negocios que funcionaban, que generaban clientes reales, que producían flujos legítimos que mezclaban con los flujos que no eran legítimos, con la proporción que esa mezcla requería para producir la imagen que el sistema necesitaba que produjera. Esa proporción era la ciencia. No la ciencia que las universidades enseñan cuando enseñan lo que enseñan. La ciencia que la práctica produce, cuando la práctica es la de 5 años construyendo lo que construí. La segunda capa era el exterior. Los Estados Unidos primero. No con la ingenuidad de las cuentas bancarias en San Diego, que cualquier agente de la DEA con un año de experiencia puede rastrear cuando rastrea lo que rastrea. Con la arquitectura que las cuentas en los Estados Unidos requieren, cuando esas cuentas forman parte de un sistema que no puede ser rastreado con los métodos que los agentes de la DEA usaban en ese periodo. Shell Corporations, en California. Propiedades en Los Ángeles y San Diego, registradas con estructuras corporativas que tenían 3 y 4 capas, entre el nombre que aparecía en el registro y el dinero que había producido la propiedad cuando la producía. Y cuentas en bancos, que en ese periodo no tenían los acuerdos que los bancos tienen ahora, cuando tienen los que tienen. La tercera capa era más lejos. Panamá primero. Después las Islas Caimán. Después Suiza, con la metodología que Suiza tenía en ese periodo para ser lo que Suiza era, cuando era lo que era para el dinero que necesitaba ser lo que necesitaba ser. Esas capas exteriores eran las que ningún contador del cártel que vino antes de mí había construido con la sofisticación que yo las construí, porque ningún contador del cártel que vino antes de mí tenía lo que yo tenía cuando lo tenía, y porque ningún contador del cártel que vino antes de mí era lo que yo era cuando era lo que era. En 1991, Benjamín me llamó a una reunión. No la reunión de los estados financieros mensuales que la rutina producía como la reunión que esa rutina tenía. La reunión de los hombres. La reunión donde Benjamín, Ramón, Francisco y los otros hermanos, que en ese periodo eran los que eran, se sentaban a decidir lo que decidían sobre el negocio con la metodología que esas reuniones tenían. Fui a esa reunión. Fui la única mujer en esa sala. No la única persona en esa sala que era mujer, en el sentido que ser mujer tiene. La única en esa sala que era lo que era en esa sala, cuando esa sala tenía lo que tenía. Ramón me miró cuando entré con la mirada que Ramón tenía para mirar lo que miraba cuando lo miraba. Ramón era el hombre que era. No voy a describir a Ramón con la descripción que la narrativa usa cuando describe a Ramón, porque Ramón no necesita que yo lo describa. Lo que importa de la mirada de Ramón en esa reunión era lo que esa mirada producía cuando la producía. Producía la pregunta que la mirada produce cuando quien la tiene no entiende por qué lo que mira está donde está. Benjamín le dijo a Ramón que yo estaba ahí porque necesitaba estar ahí. Ramón no respondió, pero la mirada siguió siendo la que era durante el tiempo que duró.
Lo que Benjamín quería en esa reunión era lo que el cártel tenía en ese punto como su problema principal, no el problema de las rutas o de las plazas o de los hombres que las rutas y las plazas requieren. El problema del dinero. El dinero que el sistema generaba en ese periodo era el dinero que era con la escala que tenía. Y la escala que tenía producía el problema que la escala produce cuando el sistema que la genera no tiene la infraestructura que esa escala requiere para moverse con la invisibilidad que necesita. Demasiado dinero en efectivo. Demasiado efectivo produciéndose con la velocidad que el negocio lo producía en ese periodo. Y la infraestructura que yo había construido en 5 años suficiente para absorber lo que absorbía, pero no suficiente para absorber lo que el crecimiento del año siguiente produciría. Les expliqué el problema con los números, no con la narrativa que el problema requeriría si el problema fuera el tipo de problema que la narrativa usa cuando describe problemas de ese tipo, con los números que el problema tenía cuando el problema era el que era y cuando los números lo describían con la resolución que tenían. Les dije cuánto absorbía el sistema. Les dije cuánto produciría el crecimiento proyectado. Y les dije la brecha. La brecha entre lo que el sistema absorbía y lo que el crecimiento generaría. Esa brecha era la cifra que era. No voy a decirla porque la cifra produce lo que produce cuando se dice, pero era suficientemente grande para que la sala estuviera en silencio durante los segundos que estuvo en silencio cuando la dije. Benjamín me preguntó cómo cerrar esa brecha. Les dije que había 3 opciones. La primera era expandir la infraestructura en México con la velocidad que el crecimiento requería. Esa opción producía la exposición que la velocidad produce, cuando la velocidad es la que es, y cuando la exposición es la que esa velocidad genera. La segunda era reducir el crecimiento del negocio, para que el negocio creciera con la velocidad que la infraestructura podía absorber. Esa opción producía la pérdida de las plazas, que la reducción del crecimiento produce cuando se reducía con la escala que esa reducción requería. La tercera era construir la infraestructura exterior con la escala que la brecha requería. Colombia, Panamá. Los bancos que en ese periodo todavía tenían lo que los bancos tenían cuando lo tenían. Esa opción requería los contactos que esa opción requería y requería el tiempo que construirla requería. Eligieron la tercera. Yo ya sabía que elegirían la tercera cuando calculaba las 3 mientras las presentaba. Me mandaron a construirla, sola. No con el equipo que construir eso requeriría en el sentido que el equipo tiene cuando el equipo es el que acompaña a quien hace lo que hace. Sola con los contactos que yo tenía y con la metodología que construir lo que había que construir requería. Benjamín me dijo que tenía 6 meses. Le dije que necesitaba 8. Me miró. Le sostuve la mirada. Me dijo que tenía 6. Tardé 5. No para demostrar lo que demostrar requiere cuando se demuestra lo que se demuestra. Porque 5 era el tiempo que la metodología correcta produce cuando la metodología es correcta y cuando quien la aplica tiene lo que yo tenía para aplicarla. Esos 5 meses los viví entre Ciudad de México, Panamá, Bogotá y las reuniones en Miami, que las reuniones en Miami producen cuando producen lo que producen en ese periodo. No voy a describir esas reuniones con el detalle que esas reuniones tienen, porque el detalle produce lo que produce cuando se dice. Voy a decir lo que produjeron. Produjeron la infraestructura que la brecha requería, con los bancos que esa infraestructura tenía, con las estructuras corporativas que esa infraestructura usaba, y con los flujos que esa infraestructura movía cuando la brecha requería que los moviera. Regresé a Tijuana en octubre de 1991 con la infraestructura construida. Benjamín revisó lo que había construido con la revisión que ese hombre le aplica a lo que revisa. Le dije cómo funcionaba. Le dije cuánto podía absorber. Y le dije cuánto costaría mantenerlo funcionando con el funcionamiento que requería para ser lo que el sistema necesitaba que fuera.
Benjamín dijo que estaba bien, no con el reconocimiento que ese tipo de trabajo requeriría si el reconocimiento fuera lo que ese trabajo merecía, cuando merecía lo que merecía. Con el está bien que Benjamín tenía para decir lo que decía cuando lo que decía era está bien, y cuando está bien era lo que era para él. Ramón ese día me llamó la jefa por primera vez. No con el respeto que ese título produce cuando es respeto, con la ironía que Ramón tenía para decir lo que decía cuando lo decía con esa ironía. Me dijo que era la jefa de los papeles, la jefa de las cuentas. Y se rió con la risa que Ramón tenía cuando se reía de lo que se reía. No respondí. Calculé. Calculé que Ramón usaría ese título durante los años siguientes, con la ironía que lo usaba cuando lo usaba. Calculé que esa ironía cambiaría con el tiempo que cambiara, cuando el tiempo cambiara lo que cambiaba. Y calculé que el día que ese título dejara de ser irónico para Ramón sería el día donde el sistema que había construido tendría la completitud que ese sistema requería para ser lo que yo calculaba que sería cuando calculaba lo que calculaba. Ese día llegó, pero antes llegaron las fiestas, el dinero, la sangre y la complicidad que el lujo produce, cuando el lujo es el que el cártel de Tijuana producía en los años 90 con la escala que lo producía. En 1992, el sistema financiero que había construido lavaba en un año lo que antes tardaba 3 años en lavar con la infraestructura que existía antes de que yo construyera la que construí. Eso producía el excedente. No el excedente pequeño que el sistema pequeño produce cuando produce el excedente que produce. El excedente de la escala que el sistema de 1992 tenía cuando tenía la que tenía. Ese excedente llegaba a las manos de mis hermanos con la velocidad que llegaba. Y con esa velocidad llegaba también lo que el excedente produce cuando llega con esa velocidad a las manos de hombres como los que eran mis hermanos. Las propiedades, las camionetas, los ranchos en Sinaloa y Jalisco que el excedente compraba cuando compraba lo que compraba. Las fiestas que ese nivel produce cuando ese nivel es el que produce las fiestas que produce. Músicos que llegaban con lo que llevaban cuando llegaban con los corridos que cantaban. Políticos que llegaban con el sobre en el bolsillo que traían cuando traían lo que traían. Y los operadores policiales y militares que el sistema requería en ese periodo para funcionar con la cobertura que ese tipo de operadores produce cuando los tienes. Yo estaba en esas fiestas, no con la visibilidad que los hermanos tenían en esas fiestas cuando tenían la que tenían, con la invisibilidad que el sistema producía para mí cuando el sistema era el que era y cuando yo era lo que era en él. La mujer de los papeles, la jefa de las cuentas, la hermana contadora. Nadie que tomara una foto en esas fiestas tomaba la foto en la que yo estaba cuando estaba. Nadie que recordara esas fiestas recordaba a la mujer que estaba en ellas cuando estaba. Y esa invisibilidad en las fiestas era la misma invisibilidad que producía en los archivos de la DEA la ausencia que esos archivos tenían cuando la ausencia era la que era. En una de esas fiestas en 1993 vi lo que vi. No voy a decir qué fiesta ni dónde, porque lo que importa no es la fiesta, sino lo que vi en ella. Vi a un funcionario federal de alto rango sentado a la mesa del cártel, con la comodidad que ese funcionario tenía cuando tenía la que tenía. No la comodidad incómoda que el corrupto reciente tiene cuando la corrupción es reciente, y cuando la incomodidad es la que esa corrupción reciente produce. La comodidad del hombre que lleva suficiente tiempo en ese lugar para tener la comodidad que ese tiempo produce. Ese funcionario tenía el cargo que tenía en ese periodo. No voy a decirlo, porque el decirlo produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese cargo tiene. Lo que ese funcionario hacía en esa fiesta era lo que ese tipo de funcionario hace cuando está en ese tipo de fiesta, con ese tipo de comodidad. Tomaba lo que tomaba, hablaba con quien hablaba, y recibía lo que recibía cuando lo recibía con la forma que recibirlo requería en esa fiesta.
Lo que recibía era el sobre, no el sobre pequeño que el corrupto menor recibe cuando el corrupto es el menor que es. El sobre que ese nivel produce cuando ese nivel es el que ese funcionario tenía con el cargo que tenía. Observé ese sobre con la metodología que la disciplina de los números tiene para observar lo que observa. Calculé el monto. No exactamente, con la aproximación que ese tipo de sobre produce cuando la aproximación es la que la observación produce sobre ese tipo de sobre. Y registré ese monto en el sistema que el sistema tenía para registrar los pagos que el sistema hacía cuando los hacía a quien los hacía. Ese registro fue lo que fue durante los años que fue. No solo el registro del pago. El instrumento que el sistema usaba cuando requería usar lo que ese registro producía sobre ese funcionario, cuando lo que ese registro producía sobre él era lo que producía. Eso era el segundo componente del sistema financiero que había construido. No el componente que los libros de contabilidad describen cuando describen los componentes que describen. El componente que el sistema real requiere cuando el sistema real es el que es, y cuando el componente que requiere es el que produce la cobertura que ese tipo de registro produce sobre los hombres que reciben lo que reciben cuando reciben lo que reciben en ese tipo de fiesta. Para 1994, tenía registros de ese tipo sobre policías federales, militares de rango, funcionarios de aduanas en Tijuana y San Diego, y los nombres que en ese período eran los nombres que eran en las posiciones que tenían. No voy a decir esos nombres porque los nombres producen lo que producen cuando se dicen. Lo que importa de esos registros no son los nombres, sino lo que producían cuando el sistema los requería. Producían la cobertura que el sistema requería para funcionar con la invisibilidad que necesitaba en los puntos donde la invisibilidad es lo que la diferencia entre funcionar y no funcionar produce. Benjamín administraba esa cobertura con los hombres que la administraban cuando la administraban, pero los registros estaban conmigo, no en los archivos de Benjamín, en los míos, con la arquitectura que mis archivos tenían cuando los tenían con la arquitectura que les di. Esa arquitectura producía sobre esos registros la invisibilidad que el sistema producía sobre todo lo que requería ser invisible cuando requería serlo. Y esa invisibilidad sobre los registros era el activo más estratégico que el sistema tenía cuando lo tenía. Ramón no sabía que esos registros existían con la completitud que existían cuando existían. Benjamín sabía que existían, pero no sabía dónde ni en qué forma cuando esa forma era la que era. Y Francisco no preguntaba sobre lo que no preguntaba cuando no preguntaba. Esa distribución del conocimiento era parte de la arquitectura, no la parte financiera de la arquitectura, la parte del poder. El poder que la arquitectura del conocimiento distribuido produce cuando está distribuido con la distribución que yo lo había distribuido. Eso era lo que Ramón no entendía cuando no entendía lo que no entendía sobre la jefa de los papeles. La jefa de los papeles tenía los papeles que tenía. Y los papeles que tenía producían lo que producían cuando los requería, sin que Ramón supiera qué producían, sin que Benjamín supiera completamente cómo, y sin que Francisco preguntara lo que no preguntaba, hasta que la sangre llegó de la forma que llegó. Y hasta que los papeles produjeron lo que produjeron cuando la sangre llegó con la forma que llegó, en el año que llegó, con el costo que tuvo, para todos, incluyendo para mí. El horror cotidiano de ser la jefa de los papeles del cártel de Tijuana no era el horror de los muertos. Los muertos eran variables. Ya lo dije. El horror cotidiano era saber exactamente lo que sabías sobre cada hombre que entraba y salía del sistema, y saber que ese conocimiento te hacía más peligrosa para el sistema que cualquier agente de la DEA con placa y pistola. Porque el agente de la DEA busca desde afuera con la metodología que buscar desde afuera tiene. Yo sabía desde adentro con la profundidad que saber desde adentro produce cuando adentro es donde estás, y cuando lo que sabes
es lo que los números producen, sobre todo lo que el sistema tiene cuando tiene lo que tiene. Ese conocimiento era el horror. No porque me pesara con el peso que la narrativa le da al conocimiento cuando es el que pesa, porque ese conocimiento era el instrumento que me mantenía viva cuando lo que me mantenía viva era el instrumento que era. En 1994, Tijuana era la ciudad que Tijuana era en ese año. No la ciudad turística que el turismo produce, como la imagen de Tijuana cuando esa imagen es la que el turismo tiene. La ciudad donde el cártel administraba lo que administraba con la presencia que ese cártel tenía en ese período. Esa presencia era visible en las calles con la visibilidad que ese tipo de presencia tiene cuando es la que es. Los hombres con los radios, las camionetas que circulaban con la frecuencia que circulaban, y los retenes que no eran retenes del ejército ni de la Policía Federal, sino los que el cártel producía como sus retenes, cuando los producía en los puntos que los producía. Esa ciudad era el laboratorio donde el sistema que había construido operaba con la operación que tenía cuando tenía la que tenía. Ese año llegó el primer encontronazo con el cártel de Sinaloa. No el encontronazo que la narrativa describe como el inicio de la guerra, cuando la guerra es la que esa narrativa describe. El encontronazo de los números. Los números que el cártel de Sinaloa tenía sobre las rutas que el cártel de Tijuana tenía como sus rutas cuando esas rutas eran las que eran. Esos números llegaron a mí con la forma que ese tipo de información llega cuando llega a quien tiene la posición que yo tenía. No directamente a través de los patrones que los patrones producen sobre el sistema, cuando el sistema tiene la amenaza que esa información producía como amenaza. Le dije a Benjamín que los números del cártel de Sinaloa tenían lo que tenían sobre nuestras rutas, con el detalle que ese tenían requería para hacer la información que Benjamín necesitaba. Benjamín convocó la reunión que convocó. Ramón quería la respuesta que Ramón siempre quería cuando quería la que quería. La respuesta de los cuerpos. La respuesta del cuerno de chivo y del levantón y del encintado que aparece donde aparece cuando aparece. Yo dije que esa respuesta producía el costo que producía cuando el costo es el que ese tipo de respuesta genera. El costo de la escalada. La escalada que los cuerpos producen cuando los cuerpos son la respuesta y cuando la respuesta escala con la escala que ese tipo de respuesta tiene cuando escala. Ramón dijo que el costo era el costo. Le dije que el costo también era financiero y que el costo financiero de la escalada era la cifra que era. Ramón me miró con la mirada que Ramón tenía cuando miraba lo que no quería escuchar. Benjamín dijo que había que escuchar los dos lados del costo. Esa fue la primera vez que los números detuvieron a Ramón cuando Ramón quería lo que quería. No lo detuvieron completamente. Ramón nunca fue completamente detenible cuando quería lo que quería, pero lo ralentizaron con el tiempo que ralentizarlo requería para que el sistema produjera la respuesta que el sistema podía producir sin la escalada que la respuesta de Ramón habría producido si la respuesta hubiera sido la de Ramón. Ese año también llegó el político. No voy a decir el nombre porque el nombre produce lo que produce. Voy a decir lo que ese político era cuando era lo que era en ese año con el cargo que tenía. Era el hombre que en ese período administraba desde su cargo la relación que su cargo tenía con las agencias, que su cargo tenía relación cuando tenía la que tenía. Ese político llegó a Tijuana con la agenda que traía cuando traía la que traía. No la agenda oficial que los políticos tienen cuando tienen la que tienen para mostrar cuando la muestran. La agenda real. La agenda que los números registran cuando el político llega con ella y cuando el registro produce lo que produce sobre ella. Lo que ese político quería era la negociación. La negociación que ese tipo de político quiere cuando quiere la que quiere con el cártel que negocia cuando negocia. No voy a describir esa negociación con el detalle que tiene, porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de esa negociación para esta confesión
es lo que los números produjeron sobre ella cuando la produjeron. Los números producían la imagen de lo que ese político ofrecía y de lo que pedía a cambio de lo que ofrecía. Lo que ofrecía tenía el valor que los números le asignaban. Lo que pedía tenía el costo que los números le calculaban. Y la diferencia entre el valor de lo que ofrecía y el costo de lo que pedía producía el margen que el margen tenía cuando era el que era. Le dije a Benjamín que el margen era positivo con la cifra que era. Le dije que la negociación tenía el valor que tenía. Y le dije que las condiciones que el político ponía sobre la mesa tenían la trampa que los números identificaban como la trampa que esas condiciones tenían, cuando las condiciones son las que ese tipo de político pone, cuando pone las que pone. La trampa era la dependencia que el sistema produce cuando acepta las condiciones que producen la dependencia que ese político requería que el sistema tuviera sobre él, cuando requería que la tuviera. Le dije que negociáramos con contracondiciones. Las condiciones que los números producían como las contracondiciones correctas para esa negociación cuando esa negociación era la que era. Benjamín escuchó. Negoció con las contracondiciones que le di. El político aceptó la mitad. Benjamín aceptó la mitad del político. Y el acuerdo que esa mitad más esa mitad producía fue el acuerdo que fue durante los años que fue. Ramón dijo que las negociaciones eran cosa de cobardes. No respondí. Calculé. El cuerpo de Ramón en ese período llevaba el precio que llevaba sobre su cabeza con las agencias que lo tenían puesto cuando lo tenían. El precio que la negociación con el político reducía en el porcentaje que lo reducía cuando lo reducía con el acuerdo que el acuerdo produjo. Ramón no sabía que su precio bajaba cuando bajaba, porque el acuerdo que los números habían producido lo bajaba. No se lo dije. La información que Ramón no necesita saber para hacer lo que Ramón hace cuando lo hace es información que Ramón no necesita. En 1995 ocurrió lo que octubre de ese año produjo en el sistema con el impacto que produjo. No voy a decir exactamente qué, porque lo que octubre de ese año produjo es lo que es y produce lo que produce cuando se dice. Lo que importa es lo que ese mes le hizo a los números del sistema cuando le hizo lo que le hizo. Los números del sistema en octubre de 1995 registraron el impacto con la forma que los números tienen para registrar el impacto cuando el impacto es el que es. Las cuentas que se congelaron, los flujos que se interrumpieron y los nombres que dejaron de ser los nombres que eran cuando dejaron de serlo. Trabajé esos números durante 72 horas sin dormir las 72 horas que trabajé sin dormir. No con el dramatismo que 72 horas sin dormir produce cuando la narrativa lo dramatiza. Con la metodología que 72 horas de trabajo continuo sobre una crisis de esa escala requiere cuando la crisis es la que fue y cuando quien la trabaja tiene lo que yo tenía para trabajarla. Al final de esas 72 horas, el sistema tenía el plan de contingencia que el sistema requería para sobrevivir el impacto con la supervivencia que ese plan producía. No sin pérdidas. Con las pérdidas que el plan producía como sus pérdidas calculadas, pero funcionando. Con la estructura que el plan le daba cuando se lo daba. Benjamín revisó el plan. Me preguntó si funcionaría. Le dije que funcionaría con la probabilidad que funcionaría cuando esa probabilidad era la que los números producían sobre él. Me preguntó cuál era esa probabilidad. Le dije la cifra. Me miró. Aprobó el plan. El plan funcionó con la probabilidad que había calculado cuando la calculé. Las pérdidas fueron las que el plan producía como pérdidas calculadas. Y el sistema sobrevivió con la estructura que sobrevivir le requería. Ese fue el momento donde Ramón dejó de llamarme la jefa de los papeles, con la ironía que lo decía cuando lo decía. No porque me lo dijera con el reconocimiento que ese cambio requeriría si fuera el reconocimiento que requiere. Porque después de octubre de 1995,
Ramón llegaba a la oficina con la pregunta que llegaba cuando llegaba con ella. No la pregunta que el hombre que pregunta sobre lo que no entiende hace cuando no entiende lo que pregunta. La pregunta del hombre que quiere saber lo que el sistema tiene cuando lo que el sistema tiene es lo que los números producen sobre él. Ramón empezó a querer saber lo que los números producían. Eso era el reconocimiento que Ramón tenía para producir el reconocimiento que producía, no el que yo quería, pero el que el sistema de Ramón podía producir cuando producía lo que producía, y era suficiente. En 1996, el sistema tenía la estructura que octubre de 1995 había producido como la estructura que el sistema reconstruido tenía cuando era el reconstruido que era. Esa estructura era más resistente que la que tenía antes de octubre. No porque la crisis la hubiera hecho más resistente con el tipo de resistencia que la crisis produce cuando produce la que produce. Porque el plan de contingencia que las 72 horas sin dormir habían producido construía la resistencia que ese plan tenía como su componente de resistencia cuando lo tenía. Esa resistencia era la arquitectura de redundancia. No la arquitectura simple que un sistema sin redundancia tiene cuando no la tiene. La arquitectura que los sistemas que sobreviven las crisis tienen cuando sobreviven con la redundancia que los hace sobrevivir. Ese año también llegaron los cantantes. No los cantantes que la narrativa del narco produce, como los cantantes del narco, cuando esos cantantes son los que esa narrativa describe. Los cantantes que el nivel que el sistema tenía en ese periodo requería para las fiestas que ese nivel produce, cuando ese nivel es el que es. Esos cantantes llegaban con lo que llegaban cuando llegaban, con los corridos, con la discreción que el dinero que recibían les compraba cuando les compraba la discreción que compraba, y con el sobre, al final que el sistema les daba cuando el sistema les daba lo que les daba. En una de esas fiestas, en 1996, estaba el hombre que la DEA llamaba su informante más valioso en Baja California en ese periodo. No lo sabía cuando estaba en esa fiesta. Lo supe 3 días después de esa fiesta, cuando los patrones de los números produjeron la imagen que los patrones producen sobre lo que producen cuando producen lo que producen. Esa imagen tenía el perfil de ese hombre con la resolución que los patrones tienen sobre los perfiles que producen. El perfil decía lo que decía, los contactos que ese hombre tenía con el afuera, los movimientos que esos contactos producían en los patrones, y la imagen de lo que ese hombre era cuando era lo que los patrones decían que era. Le dije a Benjamín que el hombre que había estado en la fiesta 3 días antes tenía el perfil que los patrones producían sobre él, con el detalle, con la resolución, y con lo que esa imagen producía como su implicación cuando la implicación era la que era. Benjamín escuchó, no con la evaluación larga, con la evaluación corta que ese tipo de información requiere cuando requiere la evaluación corta que requiere. El hombre que la DEA llamaba su informante más valioso en Baja California en ese periodo dejó de ser el hombre que era 4 días después de la fiesta donde había estado. No voy a describir cómo dejó de serlo. Lo que importa no es el cómo. Lo que importa es que los patrones lo identificaron antes de que lo que sabía produjera el daño, que lo que sabía habría producido cuando habría producido el daño que habría producido. Y que lo que lo identificó no fue una pistola, ni un levantón, ni un soplo de alguien en el sistema que soplara lo que sopló. Fueron los números, los patrones. La metodología que la disciplina de la contabilidad produce cuando se aplica a lo que el sistema tiene cuando tiene lo que tiene. Eso era lo que ninguna agencia entendía completamente cuando no entendía lo que no entendía sobre el cártel de Tijuana en ese periodo. Entendían a Ramón, entendían a Benjamín, tenían perfiles de Francisco y de los otros hermanos con la resolución que esos perfiles tenían cuando los tenían.
pero no tenían el perfil de lo que los mantenía funcionando, cuando los mantenía funcionando con la eficiencia que los mantenía. No tenían el perfil de los números, no tenían el perfil de la arquitectura financiera y no tenían el perfil de quien construía y administraba esa arquitectura cuando la construía y administraba. No tenían mi perfil. Tenían el nombre de Enedina Arellano Félix en algunos documentos, con la función que esos documentos le asignaban, cuando le asignaban la función que le asignaban. La hermana, la familiar, la mujer de los papeles. Nada que produjera la imagen que yo era cuando era lo que era en el sistema que administraba. Esa invisibilidad en los archivos de las agencias era en 1996 el activo más estratégico que el sistema tenía. No porque el sistema lo hubiera construido con la estrategia que construir un activo estratégico requiere, porque la subestimación que el mundo le aplica a la mujer que suma y resta mientras los hombres hacen la guerra, lo construyó sin que nadie tuviera que construirlo. La narrativa del narco en ese periodo no tenía espacio para la mujer que era el cerebro, cuando el cerebro era el que era. La narrativa tenía espacio para la mujer del narco, para la madre del narco, para la víctima del narco, no para la arquitecta del sistema financiero que hacía posible lo que la narrativa describía como el cártel cuando el cártel era lo que era. Esa narrativa era mi protección más efectiva que cualquier guarura, más efectiva que cualquier seguridad perimetral, más efectiva que cualquier sistema de contrainteligencia que el dinero del cártel pudiera comprar cuando compraba lo que compraba. La narrativa que no me veía cuando no me veía era la que me mantenía invisible, cuando ser invisible era lo que me mantenía siendo lo que era, hasta que la narrativa cambió, hasta que alguien en las agencias empezó a hacer las preguntas que las preguntas correctas producen, cuando las preguntas correctas son las que alguien hace cuando las hace. No en 1996, después, cuando el sistema ya tenía la escala que la parte siguiente de esta confesión va a describir, con el peso que tiene, con la traición que contiene, con los nombres que esa parte tiene como sus nombres cuando los tiene, y con la jefa al otro lado de esa narrativa que cambiaba, todavía invisible, pero cada vez menos, con los números que seguían diciéndome lo que decían cuando lo decían, antes de que lo que decían fuera lo que la parte siguiente va a describir, con la crudeza que esa parte tiene, y con el fatalismo que 20 años de números sobre la sangre produce en quien los trabaja, cuando los trabaja con los ojos que los trabaja, abiertos, desde 1985, sin cerrarlos, ni una vez. La traición tiene un olor antes de tener un nombre, no el olor que la narrativa le da cuando quiere describir la traición con la imagen poética que esa descripción tiene cuando es la que es. El olor concreto que los números producen cuando los números empiezan a tener el patrón que la traición genera en ellos, antes de que nadie sepa que la traición existe cuando existe. Ese patrón llegó en 1997, con la forma que los patrones tienen cuando llegan con la forma que tienen y cuando quien los lee, con la disciplina que Aurelio me construyó como la disciplina que los números requieren. No llegó de golpe. Los patrones de traición nunca llegan de golpe cuando llegan. Llegan con la acumulación que la acumulación tiene cuando es la que es. Un número fuera de lugar aquí. Una transacción que tarda más de lo que debe tardar allá. Un flujo que se interrumpe con la interrupción que no debería tener cuando no debería tenerla. Esa acumulación tardó 4 meses en producir la imagen que producía cuando producía lo que producía. La imagen decía que alguien adentro del sistema movía información hacia afuera. No la información que el sistema tiene cuando el sistema es el ordinario, que cualquier operación tiene como sus datos ordinarios. La información que el sistema tiene cuando el sistema es el que era, y cuando la información es la que las agencias que buscaban, lo que buscaban sobre el cártel de Tijuana,
Necesitaban, cuando necesitaban lo que necesitaban. Esa información salía con la metodología que sacarla requería, cuando sacarla requería la metodología que quien la sacaba usaba. No con torpeza, con precisión, con el tipo de precisión que quien sabe cómo funciona el sistema usa cuando usa lo que sabe para hacer lo que hace con la precisión que lo hace. Eso me dijo el patrón, que 4 meses de números producían cuando producían lo que producían. Y eso me produjo el primer miedo real que el sistema me producía desde que el sistema era el sistema que era. No el miedo abstracto que el concepto del peligro produce cuando el concepto es el concepto. El miedo concreto que produce saber que alguien adentro del sistema tiene el conocimiento que tiene sobre cómo funciona el sistema y usa ese conocimiento para hacer lo que hace con la precisión que lo hace. Porque ese miedo tiene un componente que el miedo ordinario no tiene cuando el miedo es el ordinario que es, el componente de la simetría. Quien hacía lo que los patrones decían que hacía, tenía la simetría con lo que yo hacía cuando yo hacía lo que hacía. Sabía leer lo que yo producía. Sabía moverse dentro de lo que yo había construido. Y sabía hacerlo sin producir la señal que un movimiento menos preciso habría producido cuando habría producido la señal que habría producido. Eso significaba que quien lo hacía era alguien que yo había entrenado, o alguien que había aprendido lo suficiente de lo que yo hacía para reproducir la precisión que reproducía cuando la reproducía. Esas dos opciones producían la lista corta, no la lista larga que un sistema grande produce cuando el sistema es el grande que es, y cuando la lista de quién podría ser quien es la lista larga que ese sistema produce. La lista corta que la simetría requiere cuando la simetría es la que era y cuando quien tiene esa simetría es quien la tiene en el sistema que la tiene. Esa lista corta tenía los nombres que tenía. 4. No más. Los 4 hombres que en ese período tenían el acceso y el conocimiento que la simetría requería para ser la que era cuando era la que era. Trabajé esa lista durante 6 semanas. No con la urgencia que la traición produce en quien la trabaja, cuando la trabaja con la urgencia que produce, con la metodología. 6 semanas de patrones sobre cada uno de los 4. 6 semanas de producir la imagen que los patrones tienen sobre cada uno, cuando los patrones se aplican a cada uno con la disciplina que aplicarlos requiere. Al final de esas 6 semanas, la imagen tenía la resolución que tenía sobre el nombre, que la resolución producía como el nombre correcto cuando era el correcto. El nombre me lo esperaba y no me lo esperaba al mismo tiempo. Me lo esperaba porque la lista corta tenía la lógica que la lista corta tiene, cuando la lógica es la que es, y cuando el nombre que la resolución produce es el que produce. No me lo esperaba porque ese nombre era el nombre de un hombre con quien la historia del sistema tenía la historia que tenía. No la historia sentimental que la narrativa construye cuando quiere dar al personaje la profundidad que ese tipo de historia produce. La historia operativa. La historia de un hombre que había estado en el sistema desde antes de que yo construyera la arquitectura que construí. Desde los años donde el sistema era el sistema previo, que era antes de que yo lo convirtiera en lo que lo convertí. Ese hombre había visto la transformación, había trabajado dentro de la transformación y había aprendido de la transformación lo que la transformación le enseñó cuando le enseñó lo que le enseñó. Se llamaba Gerardo. No voy a decir el apellido. Gerardo era el hombre que en ese período administraba el componente del sistema que administraba con la función que ese componente tenía cuando era el que era. No el componente menor que los sistemas tienen como su componente menor, cuando el componente menor es el que es. El componente que tenía el acceso que el patrón de la traición requería para producir el patrón que producía. Gerardo tenía 41 años. Había trabajado con Benjamín desde 1987 y había trabajado dentro de la arquitectura que yo construí desde 1990
con el conocimiento que ese trabajo le producía sobre la arquitectura cuando la arquitectura era la que era. Fui a Benjamín con la imagen que las 6 semanas de patrones producían sobre Gerardo. No fui a Ramón, fui a Benjamín. No porque Benjamín fuera la opción más segura cuando la opción más segura es la que es. Porque ir a Ramón con esa información producía el resultado que ir a Ramón produce cuando se le da la información que se le da. Y cuando Ramón procesa esa información con la metodología que Ramón tiene para procesar lo que procesa. Ese resultado no era el resultado que la situación requería cuando la situación era la que era y cuando lo que la situación requería era la verificación antes de la conclusión. Ramón no verificaba. Ramón concluía. Y la conclusión de Ramón sobre Gerardo. Con la información que yo tenía sobre Gerardo, habría producido el resultado de Ramón antes de que la verificación produjera la certeza que la certeza requería. Benjamín escuchó la imagen que las 6 semanas producían sobre Gerardo. Con la atención que Benjamín tenía para escuchar lo que escuchaba cuando lo escuchaba con esa atención. Me preguntó si estaba segura. Le dije que los patrones producían la imagen con la resolución que tenían cuando tenían la que tenían. Que la resolución no era la certeza absoluta que la certeza absoluta tiene cuando es la absoluta. Que era la resolución que 6 semanas de patrones producen cuando producen lo que producen. Y que esa resolución era suficiente para la verificación, pero no suficiente para la conclusión sin la verificación. Benjamín organizó la verificación, no con la metodología que yo habría usado para verificar lo que verificaba cuando verificaba con mi metodología, con la metodología que Benjamín tenía para verificar lo que verificaba. Esa metodología tardó 3 semanas. Al final de las 3 semanas, la verificación producía la certeza que la certeza tiene cuando es la que la verificación de Benjamín produce sobre lo que verifica. Gerardo era lo que los patrones decían que era. La reunión con Benjamín después de la verificación duró 40 minutos. No voy a describir esos 40 minutos con el detalle que esos 40 minutos tienen, porque el detalle produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de esos 40 minutos es lo que produjeron cuando los produjeron. Produjeron la decisión. La decisión que ese tipo de verificación produce cuando produce la que produce. Y produjeron también la pregunta que Benjamín me hizo cuando me hizo la que me hizo al final de esos 40 minutos. La pregunta era si yo sabía exactamente qué había salido. ¿Qué información específica había producido Gerardo para las agencias durante el tiempo que había producido lo que producía? No lo sabía con la exactitud que esa pregunta requería cuando requería la exactitud que requería. Sabía lo que los patrones producían como la imagen de lo que había salido cuando esa imagen era la disponible para quien estaba en mi posición con la resolución que esa posición producía. Esa imagen decía que lo que había salido era la estructura, no los nombres, no las rutas específicas, la estructura, la arquitectura del sistema financiero que yo había construido durante 12 años, no completa, con la parcialidad que sacar la estructura de esa arquitectura, sin tener el acceso completo a ella, produce cuando el acceso es el parcial que Gerardo tenía. Esa imagen producía lo que producía para las agencias, cuando las agencias tenían lo que Gerardo les había dado. Las agencias tenían un mapa parcial, no el mapa completo con la completitud que el mapa completo tiene cuando es el completo. El mapa parcial que la arquitectura parcial que Gerardo había podido producir sobre lo que tenía acceso produce cuando se produce con la metodología que Gerardo usaba. Ese mapa parcial era suficiente para que las agencias supieran más de lo que sabían antes de Gerardo, pero no era suficiente para que las agencias supieran lo que el mapa completo les diría cuando el mapa completo es el que les diría lo que les diría. Le dije a Benjamín que el mapa parcial requería la respuesta que el mapa parcial requiere cuando el mapa parcial es el que es,
y cuando la respuesta que requiere es la que el sistema debe producir. La respuesta era la modificación, no la destrucción de la arquitectura con la destrucción que destruirla requeriría cuando requeriría la que requiere. La modificación que hace que el mapa parcial que las agencias tenían deje de ser el mapa de lo que el sistema tiene cuando el sistema produce la modificación que hace que ese mapa sea el mapa de lo que el sistema ya no tiene. Esa modificación requería el tiempo que requería, 6 meses. No menos porque menos producía la modificación incompleta que la modificación incompleta tiene cuando es la incompleta que es. Benjamín aprobó la modificación. Los 6 meses produjeron lo que produjeron, y el mapa parcial que Gerardo había construido para las agencias se convirtió en el mapa de una arquitectura que ya no existía cuando ya no existía, porque la modificación la había convertido en lo que la modificación la convirtió. Gerardo no vio los 6 meses. Gerardo vio 3 semanas después de la verificación. Lo que Gerardo vio en esas 3 semanas no lo voy a describir. Lo que importa no es lo que vio. Lo que importa es que la traición de Gerardo produjo en el sistema lo que produjo, y que lo que produjo fue la primera modificación profunda de la arquitectura que yo había construido durante 12 años, no la destrucción, la evolución. La arquitectura modificada era más resistente que la que existía antes de Gerardo. No porque la traición la hubiera hecho más resistente, con el tipo de resistencia que la traición produce cuando produce la que produce. Porque la modificación que la traición requería incorporaba la resistencia que la arquitectura previa no tenía cuando no la tenía, porque no había necesitado tenerla. Eso fue en 1997. En 1998 llegó lo que 1998 produce en el sistema cuando el sistema es el que era, y cuando 1998 es el año que fue. No voy a describir todo lo que 1998 produjo, porque lo que 1998 produjo es lo que es, y lo que es produce lo que produce, cuando se describe con la completitud que tiene. Voy a decir lo que 1998 produjo para los números, cuando los números eran los que eran, y cuando 1998 era el año que fue. Los números de 1998 registraron el impacto más grande que el sistema había registrado desde que yo administraba los números con la disciplina que los administraba. No el impacto de Gerardo, el impacto de afuera, el impacto que las agencias producen cuando producen lo que producen con la metodología que tienen, cuando tienen la que tienen y cuando el sistema que atacan es el que era. Ese impacto llegó con la forma que tiene cuando llega con la forma que tiene. Las cuentas, los activos, los nombres y las agencias que los tenían cuando los tenían con la metodología que usaban para tenerlos. No todos los activos, no todas las cuentas. Los que el mapa parcial de Gerardo había producido antes de la modificación, más los que la metodología de las agencias había construido sobre ese mapa, con el trabajo que ese tipo de metodología produce cuando se aplica al mapa que tiene. Ese impacto era el mayor desde octubre de 1995, mayor en la escala que mayor tiene cuando es el mayor que es. Trabajé ese impacto durante 96 horas, no 72 como en 1995, 96. No por el dramatismo que 96 horas produce cuando la narrativa lo dramatiza, porque el impacto de 1998 era el impacto que era con la escala que tenía, y porque la escala de ese impacto requería el tiempo que 96 horas produce cuando ese tiempo es el que la escala requiere. Al final de esas 96 horas, el plan de contingencia tenía lo que el plan de contingencia requería para ser el plan que el sistema necesitaba, con las pérdidas calculadas, con la arquitectura de supervivencia y con la proyección de recuperación que los números producían sobre lo que el sistema podía recuperar cuando podía recuperar lo que podía. Benjamín revisó el plan
Francisco revisó el plan. Ramón no revisó el plan, porque Ramón no revisaba planes cuando los planes eran los que eran. Ramón quería la respuesta de siempre, los cuerpos, los cuernos de chivo, el levantón de la gente que la respuesta de Ramón requería cuando requería lo que requería. Le dije a Ramón que la respuesta de los cuerpos sobre las agencias producía el costo que producía cuando el costo es el que ese tipo de respuesta tiene sobre ese tipo de objetivo. Ramón me dijo que el costo era el costo. Le dije que el costo de ese tipo de respuesta sobre ese tipo de objetivo en 1998 no era el costo de 1994. Era el costo que 1998 produce cuando 1998 es el año que es, y cuando el objetivo es el tipo de objetivo que ese año tiene como el que tiene. Ramón y yo nos miramos durante el tiempo que nos miramos. Fue Benjamín quien dijo que el plan era el plan. Ramón no respondió, pero no produjo la respuesta que quería producir cuando quería producirla. El plan funcionó. No perfectamente. Los planes de contingencia de esa escala no funcionan perfectamente cuando funcionan, porque perfectamente no es la forma que ese tipo de plan tiene cuando funciona, como funciona. Funcionó con las pérdidas que calculé como pérdidas aceptables. Y el sistema sobrevivió con la arquitectura, que sobrevivir le requería cuando le requería la que le requería. Pero 1998 produjo también lo que ningún plan de contingencia puede calcular completamente, cuando lo que produce no está en los números, sino en los hombres que los números describen cuando los describen. Produjo la paranoia. La paranoia, que ese nivel de impacto genera en los hombres, que el sistema tiene como sus hombres, cuando ese impacto es el que es, y cuando los hombres son los que son. Esa paranoia llegó a mis hermanos con la forma que la paranoia tiene cuando llega a los hombres que llegó. Benjamín empezó a ver lo que la paranoia le producía, como lo que veía cuando veía lo que la paranoia le producía. Ramón intensificó lo que Ramón siempre intensificaba cuando intensificaba lo que intensificaba, pero con la intensidad que la paranoia agrega cuando agrega la que agrega. Y Francisco rezaba más de lo que rezaba antes de que la paranoia llegara cuando llegó con lo que llegó. Esa paranoia llegó también hacia mí, no desde las agencias, desde adentro, desde los hombres del sistema que la paranoia producía como su resultado cuando el sistema tiene el impacto que tuvo y cuando los hombres que la paranoia afecta son los que son. Esa paranoia hacia mí tenía la forma que tiene cuando tiene la que tiene. Las preguntas que nadie me hacía directamente, pero que llegaban a través de los hombres que las producían como preguntas cuando las producían. ¿Cómo había salido lo de Gerardo sin que yo lo detectara antes? ¿Cómo el impacto de las agencias había llegado a la escala que llegó si la arquitectura era la que era? Y la pregunta que esas preguntas producían como su resultado cuando el resultado era el que producían. Si la mujer que administraba los números era lo que decía ser, cuando decía ser lo que decía. Esa pregunta llegó a Ramón con la forma que las preguntas de ese tipo llegan a Ramón cuando le llegan. No lo sé directamente. Lo sé porque los patrones de los números lo decían cuando lo decían. Ramón procesaba esa pregunta con la metodología que Ramón tiene para procesar lo que procesa. Y esa metodología producía sobre esa pregunta el resultado que la metodología de Ramón produce sobre lo que procesa cuando lo procesa. Le dije a Benjamín que la paranoia había llegado al punto que los patrones decían que había llegado. No con la urgencia que esa información produce en quien la produce cuando la produce con la urgencia que produce. Con la metodología, con los patrones, con la imagen que los patrones producían sobre la paranoia cuando esa imagen era la disponible. Le dije que esa paranoia era el riesgo más concreto que el sistema tenía en ese momento. No el riesgo de las agencias, el riesgo de la paranoia interna.
el riesgo que el sistema produce sobre sí mismo cuando la paranoia llega a la escala que ese año le había traído al sistema cuando se la traía. Benjamín me escuchó, me miró durante el tiempo que me miró, y me preguntó lo que me preguntó con la directness que ese hombre tiene cuando pregunta con la directness que tiene. Me preguntó si había algo en los patrones que dijera que yo era lo que la paranoia de algunos decía que podía ser cuando decía lo que decía. Lo miré. Sostuve esa mirada durante el tiempo que la sostuve. Y le dije que los patrones no mienten cuando no mienten, porque los patrones son los que son, y porque quien los lee con la disciplina que los lee. Que si los patrones dijeran lo que la paranoia de algunos producía como lo que podían decir, yo sería la primera en saberlo. Y que si yo fuera lo que la paranoia decía que podía ser, el sistema no tendría la arquitectura que tenía cuando la tenía, porque la arquitectura que el sistema tenía era la que yo había construido durante 13 años, con la metodología que construirla requería, y esa metodología no se construye para destruir lo que construye, cuando lo que construye es lo que construí. Benjamín me miró durante el tiempo que me miró. Dijo que estaba bien, no con el reconocimiento que ese estaba bien requeriría si fuera el reconocimiento que requiere. Con él estaba bien que Benjamín tenía para decir lo que decía cuando lo que decía era él estaba bien que decía. Y era suficiente. Pero la paranoia no desapareció con el estaba bien de Benjamín. La paranoia en los sistemas que la tienen cuando la tienen no desaparece con las palabras, cuando las palabras son las que son. La paranoia desaparece con el tiempo que desaparece cuando desaparece. O produce lo que produce cuando no desaparece, sino que crece con el crecimiento que la paranoia tiene cuando crece. Y en el año siguiente esa paranoia produjo lo que el año siguiente va a describir en la parte que sigue, con el peso que tiene, con el nombre que tiene, con la caída que contiene, y con la jefa al otro lado de esa paranoia, con los números que seguían diciéndome lo que decían, antes de que lo que decían fuera lo que la última parte de esta confesión describe, con los ojos abiertos, desde 1985, sin cerrarlos, ni una vez, hasta que ya no hubo nada que ver, excepto lo que la confesión final produce cuando produce lo que produce, con el cinismo que produce, y con la advertencia que esa confesión tiene para quien la escucha cuando la escucha. La caída no llega, como la narrativa dice, que llega cuando dice que llega con el estruendo que la narrativa le da cuando le da el estruendo que le da. La caída llega con el silencio que los números producen cuando los números empiezan a tener el patrón que el silencio tiene cuando es el que precede lo que precede. Ese silencio llegó en 1999 con la forma que el silencio tiene cuando llega con la forma que tiene, y cuando quien lo escucha con la disciplina que escucharlo requiere. No todos lo escucharon, yo lo escuché, porque el silencio en los números es el patrón más difícil de leer cuando los patrones son los que son, y porque el silencio en los números requiere la disciplina más profunda que la disciplina tiene cuando es la más profunda que tiene para leer lo que lee. Lo que el silencio decía era que el sistema había llegado al punto que los sistemas llegan cuando llegan al que llegan antes de producir lo que producen, cuando producen lo que producen. No el punto del colapso que la narrativa describe como el punto donde el sistema colapsa, con el estruendo que el colapso tiene en la narrativa cuando lo tiene. El punto de la transformación irreversible. La transformación que el sistema produce cuando el sistema ya no puede ser lo que era, cuando era lo que era. Y cuando la transformación que produce es la que produce, porque no puede producir otra cuando no puede producirla. Ese punto tenía la forma que tenía en los números. Y los números lo decían con la resolución que los números tienen cuando dicen lo que dicen con la resolución que tienen. Fui a Benjamín, no corriendo con la urgencia que esa información produce, en quien la produce, cuando la produce con urgencia.
caminando con la metodología que llevar esa información a Benjamín requería cuando requería la metodología que requería. Le dije que el sistema había llegado al punto, que los números producían como el punto que había llegado. Le dije qué significaba ese punto, con el detalle que significarlo requería. Y le dije qué producía ese punto para el sistema, cuando ese punto era el que era, y cuando el sistema era el que era. Benjamín me escuchó durante el tiempo que me escuchó, no con la atención que las crisis anteriores producían en él cuando las producían, con la atención que produce escuchar lo que no quiere escuchar cuando no quiere escucharlo, pero lo escucha porque lo que escucha es lo que es, y porque quien se lo dice es quien se lo dice con la metodología que se lo dice. Me preguntó cuánto tiempo tenía el sistema antes de que el punto produjera lo que ese punto produce, cuando produce lo que produce. Le dije la cifra, no en años, en meses. Los meses que los números producían como el tiempo que el sistema tenía, cuando ese tiempo era el que era. Benjamín se quedó en silencio durante el tiempo que se quedó. Después me dijo que necesitaba pensarlo. Le dije que el tiempo para pensarlo era el que los números producían como el tiempo disponible, cuando ese tiempo era el que era. Salí de esa reunión con la imagen que salir de esa reunión produce cuando se sale de ella, con lo que yo salía. No la imagen del alivio que producir esa información da cuando la da, quien la da. La imagen de la certeza de que lo que venía era lo que venía, y de que lo que venía produciría lo que produjera, independientemente de lo que Benjamín pensara, durante el tiempo que pensara lo que pensara. Ramón murió en febrero del 2002 en Mazatlán. No voy a describir cómo murió, porque cómo murió es lo que es y produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de la muerte de Ramón para esta confesión es lo que esa muerte produjo en los números, cuando los números registraron lo que registraron. Los números registraron el impacto que la muerte de Ramón producía sobre la estructura operativa del sistema, con la resolución que los números tienen sobre lo que registran. Ese impacto era medible. Tenía la cifra que tenía. Y esa cifra decía lo que decía sobre el sistema cuando el sistema era el que era, después de la muerte de Ramón. Trabajé esa cifra con la disciplina de siempre, no con el dolor que la narrativa exige que produzca la muerte del hermano en quien sobrevive cuando sobrevive, con la metodología. Ramón era una variable en el sistema, una variable con el peso específico que esa variable tenía cuando tenía el peso que tenía. Esa variable había desaparecido del sistema con la desaparición que produce cuando produce la que produce. Y el sistema requería la adaptación que esa desaparición requería para seguir siendo lo que el sistema necesitaba ser cuando lo necesitaba. Eso no significa que no sentí lo que sentí cuando sentí lo que sentí sobre Ramón. Significa que lo que sentí sobre Ramón era lo que era en el espacio donde era lo que era, y los números eran los números en el espacio donde eran lo que eran. Esos dos espacios no se mezclaban cuando no se mezclaban. No porque yo fuera el monstruo que no mezcla lo que no mezcla cuando no lo mezcla. Porque mezclarlos producía el error, que mezclar esos dos espacios produce cuando se mezclan con el tipo de trabajo que ese tipo de trabajo requiere. El error que los números tienen cuando quien los trabaja con lo que no son los números. Benjamín fue detenido en marzo del 2002. No voy a describir la detención con el detalle que tiene, porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de la detención de Benjamín para esta confesión es lo que los números produjeron sobre ella cuando la produjeron. Los números producían la imagen de lo que la detención de Benjamín significaba para el sistema, cuando esa detención era la que era, y cuando el sistema era el que era, después de la muerte de Ramón un mes antes. 2 golpes en un mes. No el golpe secuencial que el sistema puede absorber cuando los golpes son secuenciales. Y cuando el sistema tiene el tiempo que absorberlos, requiere entre uno y otro.
Los golpes simultáneos que el sistema no puede absorber con la misma metodología que absorbe los secuenciales, cuando los secuenciales son los que son. Trabajé esos números durante 120 horas, no 96 como en 1998, 120. No por el dramatismo que 120 horas produce cuando la narrativa lo dramatiza, porque los dos golpes simultáneos sobre el sistema que el sistema tenía en ese punto de su historia requerían el tiempo que 120 horas produce, cuando ese tiempo es el que esa escala requiere. Al final de esas 120 horas, el sistema tenía el plan que el sistema requería para sobrevivir con la supervivencia que ese plan producía. No la supervivencia del sistema, que había sido antes de febrero del 2002. La supervivencia del sistema, que el sistema podía ser, después de lo que febrero y marzo del 2002 le habían producido. Francisco tomó la conducción que Francisco tomó cuando la tomó con la forma que Francisco tiene para tomar lo que toma. No la conducción de Benjamín, que Benjamín tenía cuando la tenía. La conducción de Francisco que Francisco producía como la conducción que el sistema tenía cuando lo que tenía era la conducción de Francisco. Trabajé con Francisco con la metodología que trabajar con Francisco requería cuando Francisco era quien era y cuando la metodología que requería era la que requería. No la misma metodología que con Benjamín. Francisco tenía lo que Francisco tenía y requería de los números lo que ese hombre requería cuando requería lo que requería. Benjamín había entendido la arquitectura con la comprensión que Benjamín le aplicaba cuando le aplicaba lo que le aplicaba. Francisco entendía los resultados, no la arquitectura. Los resultados que la arquitectura producía cuando producía los que producía. Esa diferencia era la diferencia que era entre trabajar con Benjamín y trabajar con Francisco. No la diferencia moral que la narrativa construye cuando quiere construir la diferencia entre dos personajes con la moralidad que esa diferencia tiene. La diferencia operativa. La diferencia que produce trabajar con quien entiende la arquitectura y trabajar con quien entiende los resultados, cuando la diferencia entre esos dos tipos de entendimiento es la que es. Con Francisco, la arquitectura tuvo la autonomía que la arquitectura tiene cuando quien la administra con la autonomía que produce trabajar con alguien que entiende los resultados y no el mecanismo. Esa autonomía era el espacio más amplio que los números habían tenido desde 1985. No el espacio que yo quería en el sentido que querer ese espacio requiere cuando se quiere lo que se quiere con el sentido que quererlo tiene. El espacio que los números requieren cuando los números son los que son y cuando el sistema que los requiere con la autonomía que ese espacio produce. En ese espacio construí lo que construí durante los años que Francisco condujo lo que condujo. No voy a describir exactamente lo que construí, porque lo que construí produce lo que produce cuando se describe con la concreción que esa descripción tiene. Voy a decir lo que ese período produjo para los números cuando los números eran los que eran y cuando ese período era el que era. Produjo la arquitectura más sofisticada que yo había construido hasta ese punto, más sofisticada que la de 1990, más sofisticada que la modificación de 1997, más sofisticada porque el período y la autonomía y lo que 14 años adicionales de construir lo que construía produce cuando se construye con el tiempo y la autonomía que ese período y esa autonomía producen. Pero la sofisticación no detenía lo que no podía detenerse. Lo que no podía detenerse era el tiempo. No el tiempo abstracto que el concepto produce, cuando el concepto es el concepto del tiempo que no se detiene. El tiempo concreto que los sistemas tienen, cuando los sistemas son los que son, y cuando el tiempo que tienen es el que tienen, antes de llegar al punto que los sistemas llegan cuando llegan al que llegan. Ese tiempo llegó con la forma que llega, cuando llega con la forma que tiene. Las detenciones se acumularon durante los años que se acumularon.
No todas a la vez, con la simultaneidad que todas a la vez produciría si fueran todas a la vez, con la acumulación que las detenciones tienen cuando se acumulan con el ritmo que el sistema de las agencias produce sobre el sistema que ataca cuando lo ataca con el ritmo que tiene. Cada detención producía el impacto que producía. Cada impacto requería el plan que requería. Y cada plan producía la supervivencia que el plan podía producir cuando el plan era el que era y cuando la supervivencia disponible era la que ese plan podía producir. Yo sobreviví cada impacto con la metodología que sobrevivir cada impacto requería. No porque la metodología me hiciera invulnerable con la invulnerabilidad que ser invulnerable tiene cuando se es, porque la metodología producía la supervivencia que era posible producir cuando lo posible era lo que era, y porque la invisibilidad que 20 años de ser la jefa de los papeles había construido sobre mí seguía siendo la invisibilidad que era cuando era la que era. Las agencias tenían el nombre que tenían la función que le asignaban cuando le asignaban la que le asignaban. No tenían la arquitectura, no tenían la profundidad, y no tenían la imagen de lo que yo era cuando era lo que era con la completitud que esa imagen requeriría si la tuvieran, hasta que la tuvieron, no de golpe, con la acumulación que la metodología de las agencias produce cuando acumula lo que acumula con el tiempo que lo acumula. Gerardo había dado el mapa parcial en 1997. La modificación había convertido ese mapa en obsoleto, pero la metodología de las agencias siguió construyendo sobre los fragmentos que los años posteriores a Gerardo producían, fragmento sobre fragmento, impacto sobre impacto y detención sobre detención. Cada uno producía el fragmento que producía sobre la imagen que las agencias construían sobre el sistema y sobre quién administraba lo que administraba en él, hasta que los fragmentos producían la imagen que la acumulación produce cuando la acumulación es la que es, y cuando la imagen que produce tiene la resolución que tiene. La resolución que esa imagen tenía cuando la tuvo era la resolución que tenía sobre Enedina Arellano Félix, con la profundidad que esa resolución producía cuando producía lo que producía. No la resolución de la hermana, no la resolución de la mujer de los papeles, la resolución de la jefa. La resolución que describe lo que la jefa era cuando era lo que era, con la arquitectura que había construido y con el sistema que había administrado durante los años que había administrado lo que administraba. Esa resolución llegó a mí con la forma que llega cuando llega, no con la sirena y la puerta que se rompe, y los hombres con las chalecos que entran con lo que entran cuando entran, con el silencio de los números, el silencio que los números tienen cuando los números producen el patrón, que la resolución de las agencias sobre quien trabaja, los números produce en esos números cuando los produce. Ese silencio era diferente del silencio de 1999, más específico, más dirigido, con la dirección que tiene cuando la dirección es la que apunta a quien apunta cuando apunta. Tomé la decisión que ese silencio requería, no la decisión del hombre que sale corriendo cuando sale corriendo con la urgencia que salir corriendo tiene. La decisión de la mujer que ha administrado los números durante 20 años y que sabe que la decisión correcta es la que los números producen como correcta cuando la producen con la metodología que los números tienen. Los números producían una sola decisión como la correcta cuando la correcta era la que era. La desaparición. No la desaparición que el sistema había producido para mí durante 20 años, con la invisibilidad que esa desaparición tenía. La desaparición final. La que produce que quien desaparece desaparezca con la completitud que desaparecer completamente tiene cuando se desaparece con esa completitud. No voy a describir cómo se produce esa desaparición. No porque el cómo no exista con la concreción que existe cuando existe, porque el cómo es el instrumento que sigue siendo el instrumento que es cuando es el que es.
y porque el instrumento que sigue siendo lo que es no se describe cuando no se describe. Lo que importa no es el cómo. Lo que importa es lo que la desaparición produjo cuando produjo lo que produjo. Produjo esto, esta confesión. No en el sentido que la confesión tiene cuando la confesión es el instrumento que el arrepentido usa, cuando usa el instrumento que usa para producir el arrepentimiento que produce. En el sentido que la confesión tiene cuando la confesión es el inventario. El inventario de lo que fue cuando fue lo que fue. De lo que construí cuando construí lo que construí. De lo que administré cuando administré lo que administré. Y de lo que soy ahora, cuando soy lo que soy, después de los años que produjeron lo que produjeron. Lo que soy ahora es lo que la desaparición produce, cuando la desaparición es la que fue, y cuando quien desapareció soy yo con lo que tengo, cuando tengo lo que tengo. Tengo el nombre que el sistema me dio cuando me lo dio en el año que me lo dio. Tengo la cara que nadie reconoce cuando la ve, porque la cara que nadie reconoce es la cara que nadie tiene en sus archivos, cuando sus archivos no tienen la cara que tengo. Y tengo los números. No los números del sistema del cártel de Tijuana, que ya no existe con la forma que existía cuando existía. Los números que la disciplina de mi padre me dio cuando me los dio. Esa disciplina no desaparece cuando desaparece lo que esa disciplina administraba. La disciplina es lo que la disciplina es, independientemente de lo que administra cuando administra lo que administra. Vivo donde vivo. No voy a decirlo. El lugar produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese lugar tiene. Lo que importa del lugar no es cuál es, sino que en ese lugar los números siguen siendo los números cuando son los que son, y cuando quien los trabaja con la disciplina que los trabaja. Esa disciplina produce sobre los números que tengo disponibles en este lugar la imagen que produce cuando produce lo que produce. No la imagen del sistema que administré durante 20 años, la imagen de lo que existe cuando lo que existe es lo que tengo disponible en el lugar donde estoy. No tengo arrepentimiento, no en el sentido que la narrativa exige del personaje que llega al final cuando llega con el arrepentimiento que la narrativa requiere de quien llega donde llega. Tengo el inventario. El inventario de lo que fue es el inventario que es. Los muertos que los números produjeron son los muertos que son. Los huecos que la disciplina identificó son los huecos que son. Y los cierres que esos huecos requirieron son los cierres que son. Ese inventario es lo que es, no lo que debería ser, si el inventario fuera el que la narrativa del arrepentimiento requiere, cuando requiere el que requiere. El cinismo no es el monstruo que la narrativa construye cuando construye al monstruo que produce el cinismo que produce. El cinismo es la herramienta que el sistema produce en quien lo administra, durante el tiempo que lo administra, cuando ese tiempo es el que fue y cuando el sistema es el que era. No lo elegí, como el hombre que elige la herramienta que elige cuando elige la que elige. Me lo produjo el sistema, con la metodología que el sistema tiene para producir en quien lo administra lo que le produce cuando le produce lo que le produce. 20 años de números sobre sangre produce el cinismo que produce cuando lo produce en quien lo produce, no como elección, como resultado. La advertencia que esta confesión tiene para quien la escucha es la advertencia que tiene cuando la tiene, no la advertencia moral que la narrativa produce cuando produce la advertencia moral que el personaje arrepentido da al final cuando da la que da, la advertencia de los números. Los números no mienten cuando no mienten, porque los números son los que son. Y los números del sistema que administré durante 20 años decían desde el principio lo que decían desde el principio. Decían que el sistema tiene el tiempo que tiene. No más, no menos. El tiempo que los números producen como el tiempo del sistema, cuando ese tiempo es el que es. Ese tiempo termina cuando termina. Con la metodología que terminar, tiene cuando termina con la que termina.
Y cuando termina, produce en quien lo administraba lo que produce, cuando produce lo que produce. Produce esto. Una mujer con el nombre que el sistema le dio, en el lugar que el lugar es, con la disciplina que su padre le enseñó, y con el inventario de 20 años de números sobre la arquitectura del sistema más sofisticado que el lavado de dinero en México había producido cuando produjo lo que produjo, sin arrepentimiento, sin el horror que la narrativa exige. Con el cinismo que 20 años de ser el cerebro que nadie veía cuando nadie lo veía, produce en quien lo produce, y con la advertencia que los números tienen cuando los números son los que son, y cuando la advertencia que tienen es la que tienen. Los números no mienten, nunca, cuando nadie los escucha. Siguen siendo los que son, con la resolución que tienen, sobre lo que describen, hasta que lo que describen termina, como todo termina, cuando termina, con la metodología que terminar tiene cuando tiene la que tiene. Eso es todo lo que la jefa tiene que confesar. El resto es el silencio que los números producen cuando ya no hay números que producir. Y el silencio de los números es el único silencio que la jefa ha aprendido a respetar. Desde 1985, sin cerrarlo, ni una vez.